En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de todo. Nos unimos a ese desafío creando Neogen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, para ofrecerte una combinación perfecta de genética líder, una completa gama de productos adaptados a tus diferentes estrategias productivas. Neogen, unidos desde el origen. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar agradecer a Presid por la invitación para presentar parte de nuestro trabajo. A diferencia de Eduardo, que es agrónomo y por momentos se siente bioquímico, yo soy un bioquímico que a veces se siente agrónomo. Hicimos el camino inverso. De lo que vamos a hablar ahora es del mejoramiento genético y la selección genómica, o sea, tomando gran parte de los conceptos que compartió Eduardo con nosotros, voy a tratar de hacer un repaso de cómo viene el tema del mejoramiento y cómo llegamos a la selección genómica, que es lo que hoy nos está ofreciendo como herramienta la genética molecular. Si hacemos un breve repaso de cómo ha evolucionado el mejoramiento vegetal, podemos ver que, bueno, la cosa arrancó con Mendel en el año 1850 con sus leyes. A partir del 1900 más o menos se redescubrieron las leyes de Mendel y se comenzaron a trabajar los cruzamientos dirigidos, tomando base de la segregación. En el año 1920 se empezaron a trabajar los primeros híbridos, ¿sí? O sea, tomar ventaja de lo que es el vigor híbrido. En 1930 se hicieron los primeros estudios de mutagénesis, en donde se vio que podía ser una forma de generar diversidad genética aprovechable. En los 60 empezamos con los cultivos celulares, lo cual permitió acelerar el proceso de avance de generaciones. Y recién en los 90, a mediados de los 90, aparecen los primeros transgénicos, ¿sí? Y en el 2000 comienza a utilizarse la selección asistida por marcadores moleculares, pero en forma más específica. Y hoy por hoy estamos con la selección genómica y la edición genética o génica, que bueno, que se va a hablar mañana, como mencionaron. En la era de la secuenciación, simplemente para que tomemos dimensión de cómo ha sido el cambio vertiginoso que ha sufrido la genética y la genética molecular en particular, fíjense que en los últimos 20 años se han secuenciado alrededor de unas 100 especies vegetales y unas 70 especies animales. O sea, tenemos genomas completos secuenciados de unas 170 especies dejemos de lado las bacterias, no porque no sean importantes, simplemente para hablar de genomas complejos. Y por otra parte, tomemos dimensión de la cosa en el sentido de que el primer genoma humano que se liberó en el año 2000 fue un trabajo internacional, costó 2.700 millones de dólares secuenciar un genoma. Hoy por hoy lo podemos hacer por 10.000 dólares, un genoma completo se puede hacer por 10.000 dólares, y se hace en 3 a 5 días, mientras que el genoma completo en el año 2000 tardó 10 años de trabajo. O sea, empezó en el 90 y se terminó en el 2000. Simplemente como para que entendamos cómo es la evolución vertiginosa de la tecnología y de la genómica en particular. Si vamos haciendo un cotejo entre los eventos o los hitos que se dieron en la genética molecular,
Fíjense que recién en el año 70 Hamilton Smith purifica la primera enzima de restricción. Para los que no están familiarizados, las enzimas de restricción son aquellas que son capaces de cortar el ADN en puntos específicos de reconocimiento. En el año 72, Cohen y Boyer construyen el primer ADN recombinante, o sea, un ADN artificial, ¿sí?, construido mediante ingeniería genética, plásmidos. Entonces, si vamos viendo qué pasaba con estas cuestiones, fíjense que en el año 69 ya se planteaba que el mejoramiento de plantas para rasgos complejos parecía bastante simple. Un mejorador creaba una variación genética, principalmente cruzando bueno por bueno, seleccionaba las mejores progenies para cruzar y sintetizaba las mejores progenies. Eso recién se estaba hablando en el año 69, ¿sí? O sea, entender de qué iba la cosa. Pero todavía no había impacto de la genética molecular en el mejoramiento. En el año 86, Kary Mullis desarrolla el PCR, la reacción de polimerización en cadena. Y fíjense que en el 86 se empiezan a trabajar los primeros RFLP, un tipo de marcador de la prehistoria que Eduardo dice que no les gusta porque no los usa, pero ¿qué se utilizó? Las enzimas de restricción, ¿sí? Fue el primer vínculo entre un hallazgo de la genética molecular o de la biotecnología y la genética. En los 90, bueno, comenzaron los proyectos genómicos, en el 95 se inventan los primeros microarreglos de ADN, en los 90 se hacen también los primeros DNA fingerprinting, que eran los primeros ensayos para identificar personas, que en ese momento eran las sondas de Jeffrey, eran unos ADN más complicados de correr, que eran los primeros estudios de identificación de persona, hasta que ya entrado en el 2000, entramos en el genotipado profundo por GBS, o Genotyping by Sequencing, o sea, utilizando las tecnologías de secuenciación, y el advenimiento de la edición génica utilizando la tecnología CRISPR. Entonces, todo esto aquí ha dado lugar a todo lo que es los sistemas de marcadores moleculares, a todos los que son el desarrollo de software y métodos estadísticos, porque como se mencionó, se genera un volumen de información muy grande y esto sin un apoyo estadístico potente no sirve de mucho. Y ahí es donde realmente empezamos con la selección asistida por marcadores. Si tratamos de hacer un resumen de lo que implica el mejoramiento vegetal, disculpen para los mejoradores, por ahí estamos diciendo cosas que son perogrulladas, obviamente el sostén, la base, el porqué del mejoramiento vegetal es la variabilidad genética. Si no hay variabilidad genética, no hay mejoramiento. El segundo punto es identificar y la identificación de caracteres o rasgos de importancia y su selección. Si yo tengo una diversidad genética, pero no tengo herramientas que me permitan catalogar a las distintas variantes genéticas, no voy a poder tomar ventaja de eso. O sea que necesito identificar caracteres y poder seleccionarlos. Y recién ahí estoy en condiciones de hacer el mejoramiento. Si hablamos de variabilidad genética, acá algo dijo Eduardo, la potencia de una empresa semillera sigue siendo el germoplasma. Dejémonos de pavada. Por más tecnología, genómica y todo eso que tenemos, y yo soy un ferviente defensor de eso, si no tenemos una buena base de germoplasma, no empecemos a conversar, ¿sí? O sea, siempre necesitamos una buena base de germoplasma. ¿Cómo podemos generar variabilidad genética? Bueno, con mutagénesis y obviamente con los transgénicos y la edición génica, ¿sí? Pero siempre el desafío es el mismo, generar variabilidad genética útil. ¿Cómo vamos a identificar caracteres y seleccionarlos? Obviamente en el fenotipo. El fenotipo sigue siendo la estrella o gran parte del desafío que se ha mencionado y se ha señalado y nunca viene mal volver a reafirmarlo. Si no tenemos un buen fenotipado, mal podemos aplicar cualquier tecnología porque vamos a estar trabajando con una alta tasa de error en nuestras selecciones.
Obviamente, ¿cómo vamos a caracterizar fenotípicamente? Por caracteres externos y por métodos analíticos. Acá es donde podemos tomar ventaja de la tecnología también, ¿no? Métodos analíticos, si yo estoy trabajando con calidad de proteína o contenido de proteína o azúcares o pigmentos o lo que fuere, es muy importante todo esto de disponer de metodologías analíticas confiables, seguras, rápidas y económicas. Pero tenemos una herramienta muy poderosa que es hacer la selección indirecta, o sea, a través del genotipo. Porque al fin de cuentas, cualquier carácter fenotípico va a estar determinado en gran medida por los genes. Digo en gran medida porque el resto se lo dejamos al ambiente, ¿no? Que no lo podemos soslayar. Entonces, ahí es donde podemos tomar ventajas, utilizando marcadores moleculares, haciendo selección asistida, aplicando herramientas de la genómica estructural y funcional. Cuando hablamos de genómica estructural, es secuenciar el genoma, conocer la secuencia de ADN. Y cuando hablamos de genómica funcional, es ver cómo se expresan esos genes, cuál es la dinámica, cuál es la intensidad, en qué momento lo hacen. ¿Sí? Y obviamente todo eso tiene que estar acompañado de potentes conocimientos de la fisiología y del metabolismo. Porque si no conocemos las bases fisiológicas y metabólicas de un carácter, de un rasgo, mal podemos interpretar y mal podemos hacer una selección confiable. Obviamente, el breeder es el breeder. No vamos a reemplazar al breeder con tecnología. Al breeder lo vamos a ayudar, al breeder lo vamos a complementar, al breeder le vamos a dar nuevas herramientas. Es como el médico. El médico, si tiene un resonador magnético, puede ser mejor médico. Pero yo no puedo poner un resonador magnético y decir, vengan, háganse resonancias, vamos a ver qué tienen. No sirve. Entonces, sigue siendo fundamental tener buenos mejoradores. Y la clave está también en que esos mejoradores, además del conocimiento clásico, vayan incorporando y amigándose con las nuevas tecnologías. ¿Sí? Bien. Una vez que cubrimos todos estos aspectos, recién estamos en condiciones de decir, tenemos buenas chances de generar un programa de mejoramiento exitoso y de generar plata, que al fin de cuentas es de lo que se trata. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de selección asistida de marcadores. Eduardo se extendió bastante y muy bien sobre el tema, pero bueno, la selección asistida por marcadores, ¿en qué se basa? Es la selección indirecta de individuos portadores de un rasgo de interés, que puede ser la productividad, la resistencia a enfermedades, la tolerancia a un estrés abiótico, la calidad, ¿sí? Distintos rasgos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué condición se tiene que cumplir? Y tenemos que encontrar marcadores moleculares que estén asociados por ligamiento genético o por función al gen o al locus que está implicado en la expresión de ese rasgo cuantitativo. Y de ahí viene el término de Quantitative Trait Locus, o QTL, ¿sí? Que es lo que va a determinar la expresión del rasgo de interés. Obviamente, siempre, sin perder de vista, el ambiente. O sea que, para el análisis de QTL, que es, nosotros queremos llegar a marcadores vinculados a un QTL, tenemos que cruzar básicamente dos líneas parentales que sean contrastantes para un carácter, analizar cómo segrega ese carácter fenotípico en una población F2, F3, F4, lo que fuere, a distintos tipos de poblaciones de mapeo, y tratar de vincular eso con el genotipo. Si, por ejemplo, en este ejemplo, aquí, estamos mapeando densidad de tricoma, cruzamos plantas con alta densidad de tricoma, con baja densidad de tricoma. Tenemos la F1 la autofecundamos, podemos generar RILs, ¿sí? O recombinant hybrid lines. ¿Qué pasa? Vamos a tener una población de individuos segregantes en donde los vamos a clasificar fenotípicamente en baja densidad, alta densidad, baja densidad. Y acá está la clave, el fenotipo tiene que ser altamente confiable. Entonces, una vez que yo tengo catalogadas las plantas que constituyen esa población, le voy a correr los marcadores moleculares y voy a tratar de ver
entre todos los individuos de una clase fenotípica qué marcadores tienen en común o qué marcadores comparten. Entonces, de esa forma, yo puedo saber que todas las plantas de baja densidad, en este ejemplo simple, comparten esta región del genoma, con lo cual yo tengo en condiciones de decir, acá tengo altas probabilidades de tener un marcador que está asociado a la expresión del rasgo densidad de tricoma. ¿Sí? Bien. Ahora, el mapeo de QTL ha sido una herramienta y sigue siendo una herramienta muy poderosa. Ahora, si tratamos de ver cuál es el impacto que ha tenido, yo siempre hago este ejercicio cada tanto. Ahora lo repetí por esta charla. Entonces, si vemos qué impacto tuvo la caracterización de QTLs en el mejoramiento vegetal, y cuando digo impacto es cuántos marcadores de los que se han descubierto realmente están siendo utilizados y aprovechados por los breeders. Entonces, si uno hace una búsqueda en la National Agriculture Library y hacemos una búsqueda de palabras claves de QTL y ponemos los cultivos más conspicuos, ¿sí? Cebada, maíz, avena, papa, arroz, bueno, todos los cultivos más importantes, ¿sí? Que los elegí yo. ¿Qué vemos? Que al día de hoy, o al 21 de julio, que es cuando hice la búsqueda, hay un total de 7.000 publicaciones de QTL. Uno dice, ¿hay 7.000 marcadores que se pueden utilizar en el mejoramiento? Y lamentablemente no. Ahora, ¿esto dice que el QTL no sirve? No. El mapeo de QTL tiene una aplicación práctica con un claro impacto positivo en lo que es el mejoramiento, ¿sí? O sea, que ha dado paso al mejoramiento molecular. Pero si tomamos en cuenta todos los QTLs que se han publicado en el dominio público, imaginen todos los QTLs que han mapeado las empresas y que decidieron no publicar, ¿no? ¿Cuántos marcadores hay que han demostrado fuerte vinculación entre un fenotipo y el genotipo? Y podemos hablar de alrededor de una centena, tomando todos los cultivos. ¿Qué te llevo? Tendremos 10 para girasol, tendremos 40, 50 para maíz, 40 para trigo. Llegaremos a la centena, pasaremos un poco más. Ahora, ¿qué significa eso? Insisto, ¿que esto no sirve? No, no es que no sirva. Lo que pasa, ¿a qué se debe esta distorsión o esta brecha entre la cantidad de QTLs descriptos y la utilización práctica en el mejoramiento? Primero, en la imprecisión en la determinación de posición, longitud y efecto de los QTLs. A veces porque se trabaja con poblaciones chicas, a veces porque hay análisis estadísticos que no son los apropiados. La cantidad y calidad limitada de marcadores moleculares. A veces queremos hacer un mapeo pichuleando, poniendo 40 marcadores, 80 marcadores, 3 marcadores por grupo de ligamiento. No es que no sirva, pero el mejorador lo que necesita es un marcador confiable que pueda decir, si yo selecciono por el genotipo, ¿me voy a estar perdiendo algo bueno? Entonces, nosotros le tenemos que dar esa garantía. Y ahí es donde empieza el problema. Obviamente hay efectos epistáticos, no todos son caracteres monogénicos. ¿Sí? O sea, hay interacciones entre genes. No todo es aditivo, sino que hay epistasis. La interacción del QTL con el ambiente. Y obviamente la mayoría de los caracteres agronómicos de interés son cuantitativos. Entonces son complejos y participan varios genes. O sea que no vamos a encontrar un QTL, 2 QTL que nos explique gran parte de la varianza genética que yo estoy encontrando, de la varianza fenotípica que yo estoy encontrando. Entonces, ahí es donde hay que darle una vuelta de rosca a la cosa. Ya en el año 2008, Rex Bernardo dijo, las aplicaciones futuras de la selección asistida para rasgos complejos se centrarán en metodologías de selección predictivas. Todavía no había empezado la historia, pero él ya lo planteaba. Basadas en marcadores, sin la necesidad de fenotipado ni mapeo de QTL. Estas aplicaciones se impondrán porque los costos de genotipado serán progresivamente menores que los de fenotipado. Y esto es algo que está sucediendo. ¿Sí? El fenotipado tiene un costo. Mano de obra, el costo de la tierra, un montón de cosas. Pero los costos en el genotipado
cada día caen y caen y caen y caen. ¿Por qué? Porque se van desarrollando nuevas metodologías más eficientes, hay cada vez más compradores de insumos, con lo cual se abaratan los costos. O sea, está entrando en una economía de escala, entonces el genotipado cada vez va a ser más barato. Y este fue el primer planteo a lo que a partir del 2012-2013 derivaría en la idea de selección genómica. La selección genómica no se inventó en el 2012-2013, se venía aplicando en mejoramiento animal. ¿Por qué? Porque en el mejoramiento animal, obviamente, yo no puedo generar poblaciones gigantes o de gran número de individuos como lo puedo hacer con plantas. Entonces, los mejoradores animales son los que empezaron con la selección genómica, trabajando, combinando esa información con el pedigree, ¿sí? Entonces trataban de vincular los datos genotípicos con los parámetros productivos, si hace leche, carne o lo que fuere. ¿Qué pasa? También podían absorber esos costos, porque el valor de un toro campeón, ¿sí?, o de un buen toro, obviamente amerita que uno invierta varios miles de dólares. En cambio, yo no podía aplicar en los 2000 esa tecnología para seleccionar una planta que a su vez después tenía que generar varias otras para cruzar y generar poblaciones de breeding. Era un problema de costos. Con lo cual, esto se ha ido subsanando y se ha ido achicando esa brecha, como les mencionaba antes. Digamos que el mejoramiento genético en la era de la genómica ha sufrido distintos cambios. En este cuadro podemos ver distintas actividades y aplicaciones, pero que van a estar vinculadas. Primero, ¿cuál es el objetivo de lo que yo quiero mapear? ¿Qué tipo de abordaje de selección asistida yo quiero instrumentar en mi programa de mejoramiento? ¿Qué tipo de germoplasma estoy trabajando? ¿Y cuántos genes o loci están involucrados en el carácter de interés? Entonces, de esa forma, uno puede decir, bueno, si yo, por ejemplo, si yo estoy interesado en descubrir genes, quiero acumular conocimiento y saber qué genes están involucrados en el contenido de proteína en la soja, bueno, puedo hacer un clonado de QTL, puedo hacer un mapeo por ligamiento, un mapeo por asociación, trabajar con genes candidatos, o sea, distintos tipos de aplicaciones de la genómica y de la genética molecular, que no necesariamente la va a utilizar el mejorador. Pero bueno, todo depende. Si yo, por ejemplo, ahora lo que quiero es combinar QTLs, que algo se refirió Eduardo, y bueno, yo puedo hacer enriquecimiento de F2, ¿sí?, apilando genes, puedo hacer una selección recurrente, ¿sí?, en poblaciones de mejoramiento, pero si yo estoy trabajando con germoplasma elite y yo ya me puedo meter en la predicción de la performance, que es el gran desafío que tenemos hoy, utilizando selección genómica, utilizando la información que nos da el ADN para poder preseleccionar o categorizar los individuos de una población de mejoramiento, tomando como base la información genotípica. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esto se puede dar? Y bueno, por lo que les mencionaba antes, por la reducción en los costos en el genotipado de alta densidad. Cuando hablamos de genotipado de alta densidad, nos estamos refiriendo a aplicaciones en donde uno puede utilizar miles o decenas de miles de SNPs, de los marcadores SNPs a los que se refirió Eduardo hace un ratito. Y además al desarrollo de modelos estadísticos que han permitido establecer la relación o la asociación entre el marcador y el rasgo, ¿sí? Pero acá ya estamos hablando de rasgos complejos, como puede ser rendimiento. O sea, ¿qué le interesa al mejorador? Y el rendimiento, ¿sí? Obviamente uno puede aumentar rendimiento incrementando la resistencia a enfermedades o mejorando la adaptación a estreses abióticos o qué sé yo. Pero al fin de cuentas todo es rendimiento. La ventaja que tiene la selección genómica es que no requiere la identificación previa de los QTL, sino que trabajamos al genoma como una caja negra, ¿sí? No nos importa dónde están los QTL. Queremos establecer rangos o valores genotípicos que nos permitan establecer la relación con el fenotipo. Básicamente, ¿en qué consiste la selección genómica?
si yo tengo una población de mejoramiento, ¿sí?, que vamos a tomar una porción de esta población, que la vamos a llamar población de entrenamiento o training population. Le pongo los términos en inglés, porque cuando recurran a la bibliografía, se van a encontrar con estos. No hay mucha bibliografía en castellano. Entonces, por eso no es para hacerme el canchero, simplemente para que puedan familiarizarse con la terminología. Voy a tomar una porción de la población. Esta población, ¿qué voy a hacer básicamente? Voy a colectar datos genotípicos de alta densidad, voy a correr muchos SNPs y voy a tomar datos fenotípicos. Pero los datos fenotípicos tienen que ser plus ultra, buenos datos fenotípicos. Por eso tomamos también una porción, porque si yo tuviera una población de 2.000 individuos, y yo quiero hacer un fenotipado complejo de algo, de algún carácter, no sé, de arquitectura de raíz, qué sé yo, algo realmente complejo, que es laborioso y difícil. No es lo mismo estar fenotipando 2.000 individuos que estar fenotipando 400, ¿sí? Entonces, ahí está parte de la ventaja de la selección genómica. Entonces, uno toma datos genotípicos de alta cobertura, datos fenotípicos, y con esto desarrollamos un modelo predictivo. Es simplemente tratar de vincular. Yo voy a tener un ranking fenotípico del carácter que estoy evaluando. Tengo 200 individuos, voy a poner cuál fue el número 1 y cuál fue el número 200. Y voy a tener los datos genotípicos profundos de esos 200 individuos. Utilizando métodos estadísticos yo puedo tratar de ver qué hay en común entre los top 20 que los pusieron. Yo no sé si el número 1 es el número 1 en realidad, o es el número 20 el número 1. No lo sé, pero yo por lo menos puedo establecer un rango. Y puedo tomar los últimos y decir, bueno, ¿puedo distinguir esto? Y ahí es donde uno utiliza estos modelos predictivos. ¿Y qué pasa? Con ese modelo predictivo, basado en modelos estadísticos como Machine Learning o los bayesianos, sin embargo, hoy por ahí se está viendo que el modelo estadístico no impacta tanto, ¿sí? En general, casi todos los modelos estadísticos andan bien, en general. Entonces, yo con este modelo, ya lo que tengo que hacer con el resto de la población no es fenotiparla, sino genotiparla. Entonces, voy a correlacionar el dato genotípico, lo voy a meter en el modelo y le voy a pedir al sistema, al modelo, que me categorice estos individuos que yo no evalúe en el campo, pero que me los categorice. ¿Cuál me predecís vos que va a ser el mejor y cuál me predecís que va a ser el peor? Y de esa forma, uno puede abaratar costos. ¿Por qué? Obviamente, la verdad no va a estar ahí, pero yo por lo menos ya no voy a ir al testing, no voy a ir con los. Si yo tenía 2.000 individuos, fenotipé 400, me quedaron 1.600, no tengo que ir al campo con los 1.600. Puedo ir, tomar una decisión y voy a ir, de los 1.600 me voy a quedar con los 100 primeros, porque ahí va a estar la cosa buena. Y fíjense cómo se achica, o sea, la red de testing tiene que. No vamos a achicar la red de testing, no vamos a achicar la cantidad de repeticiones, no vamos a achicar la cantidad de localidades. Vamos a achicar la cantidad de individuos que yo voy a estar evaluando por localidad y por repetición. Entonces, yo tengo un mayor poder de selección, tengo una intensidad de selección más fuerte, tomando como base esta información. Entonces, lo que nos brinda, entonces, yo voy a tener valores de cría basados en el genotipo, o lo que se conoce como GBLAB. El BLAB, el breeder usa el BLAB normalmente, ¿no? El dato fenotípico usan el BLAB. Bueno, este es el GBLAB, basado en el genotipo. Y de esa forma es como hacemos la categorización y la predicción. Entonces, de esta manera, como les decía, vamos a poder incrementar la ganancia genética por unidad de tiempo y por unidad de costo. Porque yo en la misma superficie, con la misma capacidad de testing que tenga, voy a poder evaluar una mayor cantidad de líneas candidatas o poblaciones en cada campaña.
Y ahí es donde está la gran ventaja que brinda la selección genómica. Digamos que al fin de cuentas, ¿en qué consiste esto? Si yo tengo mi población de entrenamiento, que era la población que yo fenotipo, al cual le evalúo el fenotipo y el genotipo, voy a tener valores de cría observados, porque acá tengo el valor de cría observado, lo estoy midiendo. En la población objetivo, que era lo que yo no evalué, voy a tener valores genómicos de cría estimados. ¿Sí? Y al fin de cuentas, ¿qué vamos a tratar de buscar? La correlación que tengo entre los valores observados y los valores predichos. Y el desafío de la selección genómica es tratar de que este coeficiente de correlación o esta precisión sea lo más alta posible. Porque siempre estamos en lo mismo. Si yo tengo acá la performance de los materiales, quiero ver con qué frecuencia me aparecen los individuos que se me apartan del valor medio. Yo quiero seleccionar esto. Obviamente, siempre el breeder va a estar seleccionando eso. No cambió la historia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos lograr una buena respuesta de selección, la formulita clásica. Intensidad de selección, la precisión que tenga en la selección y la varianza genética. Obviamente, si yo no tengo varianza genética, ni me meto en no me va a resolver la historia la selección genómica. Sigue siendo siempre lo mismo. Necesitamos variabilidad genética útil. Entonces, de esa forma, uno puede aplicar el mejoramiento, o sea, aplicando el mejoramiento clásico, utilizar una herramienta que no se venía utilizando. Ahora, ¿en qué situaciones es conveniente utilizar la selección genómica? Porque tampoco vamos a decir, no, muchachos, hagan todo con selección genómica. No, hoy tiene un costo, pero hay que ser inteligentes en qué situaciones. Por ejemplo, ¿cuándo conviene utilizarlo? Cuando la selección fenotípica del carácter que me interesa es poco eficiente. Digamos, si yo tengo que hacer una caracterización fenotípica y caracterizar una planta me lleva mucho tiempo o mucho costo, porque necesito un dato fenotípico confiable, bueno, ahí voy a hacer selección fenotípica. Y cuando hablamos de selección poco eficiente, un mejorador nunca va a seleccionar por rendimiento en una F2. ¿Por qué? Y porque va a haber muchos caracteres que van a estar segregando. Pero sí se puede utilizar, en algunos casos, en determinadas circunstancias y dependiendo de distintos parámetros, sí se puede hacer una predicción en F2. Con un nivel de confiabilidad determinado, propio del cultivo, propio de la población, propio del nivel de parentesco que haya, de una serie de factores. También voy a utilizar selección genómica cuando quiero incrementar la ganancia genética por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar en contrastación. ¿Sí? Porque ya sabemos que en contrastación, ¿qué hacemos? Avanzar generaciones. Pero como no es el ambiente en donde nosotros estamos vendiendo la semilla, no vamos a hacer selección fenotípica ahí. Simplemente avanzamos una generación para aumentar la homocigosis. Bueno, pero yo puedo aplicar selección genómica porque me independizo del ambiente. No porque no exista, simplemente porque yo estoy midiendo un valor de cría basado en el genotipo. Bueno, lo que mencionaba antes también, cuando se trabaja con rasgos fenotípicos difíciles de medir, por ejemplo, resistencias a nematodos o arquitectura de raíz. ¿Sí? Hoy la arquitectura de raíz se ha visto que, bueno, la arquitectura de raíz tiene un impacto directo sobre lo que es la adaptación al estrés por sequía. Entonces, si realmente pudiéramos hacer mejoramiento por arquitectura de raíz, y me parece que es un golazo, ¿no? Pero es difícil la cosa. Es difícil evaluar y categorizar fenotípicamente. Bueno, si yo puedo poner esos esfuerzos para evaluar arquitectura de raíz en pocos individuos, ahí, bueno, por ahí vale la pena meterse en selección genómica. Por ejemplo, también cuando tengo poblaciones objetivo que no se evaluaron en determinados ambientes. Supongamos que yo evalúe materiales, los tengo evaluados en un determinado ambiente y
licencié materiales de otra empresa que no se evaluaron en esas zonas. Y bueno, yo quiero saber o quiero tener una idea de si realmente esos materiales se pueden adaptar a las zonas que a mí me interesan. Bueno, puedo aplicar una estrategia de selección genómica y tratar de anticiparme de ese germoplasma que yo licencié o que compré, que como empresa le compré a otra empresa. Digo, bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Arranco metiendo todo, elijo al tuntún, tomo algún criterio. Bueno, se puede aplicar esto. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer las relaciones de parentesco con los materiales, como mencionó antes Eduardo. Entonces yo tengo una base de germoplasma propia, caracterizada. Incorporo germoplasma porque lo compré, porque lo licencié, porque me lo regalaron, porque tengo especies salvajes, no importa, lo que sea. Yo le corro marcadores y veo cómo me da ese nivel de parentesco. Entonces, eso me ayuda también a tomar decisiones. Reducir el fenotipado, ¿sí? Por ejemplo. Yo acá sí puedo evitar réplicas, porque si yo me baso solamente en el fenotipo, tengo que tener, a medida que avanzo en los niveles de selección, tengo que incrementar la cantidad de réplicas, la cantidad de localidades. Pero si yo me estoy basando en el genotipo, no necesito réplicas. ¿Por qué? Porque el genotipo es el mismo. No tengo que tener esa misma línea replicada, no hace falta. Necesitaré réplicas simplemente para tener un dato genotípico confiable, pero ni por asomo voy a necesitar la misma cantidad de réplicas que si yo estoy haciendo un testing. Y también, bueno, cuando tenemos muchos candidatos para evaluar, o sea, el breeder tiene un montón de líneas y dice, che, la verdad que todas estas me gustan, pero no las puedo evaluar todas. No puedo, no tengo budget para tantos plots. ¿Y qué hago? Bueno, uno puede decir, hago selección genómica, evalúo todo eso y no estoy esperando a la otra campaña para poder evaluar esos materiales que el breeder dijo, acá puede haber algo bueno. No tengo que esperar otro año más. Entonces, ¿qué pasó? Y incrementamos la ganancia genética por unidad de tiempo. Y obviamente cuando la cantidad de semillas disponibles no es suficiente. Ustedes vieron que a medida que vamos avanzando en los niveles de testing, cada vez necesitamos más semillas porque tenemos que aumentar el número de localidades y el número de réplicas. Bueno, a veces la semilla no alcanza, el limitante es la cantidad de semillas. Bueno, podemos utilizar selección genómica. Ahora, ¿qué factores influyen en la precisión de la selección genómica? En ese coeficiente de correlación que les mencioné antes. Porque, ojo, tampoco hay que vender pescadito de colores. Tiene que tener una buena precisión la selección genómica. Y cuando hablamos de una buena precisión, estamos hablando de un coeficiente de correlación que puede ser con un 0,4, un 0,5, estamos en buenas condiciones. No necesitamos un coeficiente de 1. Con un 0,4, 0,5 andamos bien. Estamos en buenas condiciones de hacer una selección genómica. Ahora, ¿qué factores impactan? Obviamente la heredabilidad. Uno de ellos. Cuanto más heredable, o sea, cuanto menor es el impacto del ambiente en la expresión del carácter, obviamente mayor va a ser la precisión. A mayor heredabilidad del trait, yo puedo trabajar con un tamaño de población de entrenamiento más chico, ¿sí? Puedo ganarle ahí. El desequilibrio de ligamiento. Cuanto menor sea el desequilibrio de ligamiento, menor cantidad de marcadores voy a requerir. Porque acá también entra en juego otra historia en la selección genómica. Uno piensa que para la selección genómica tengo que genotipar todos los individuos con miles de marcadores. Y no es así. Yo voy a caracterizar mi base de germoplasma con miles de marcadores de entrada. Después yo puedo hacer una selección de un subset. Pero a medida que yo año a año voy aplicando la selección genómica, voy descubriendo cuáles son las regiones del genoma, del maíz, de la soja, del girasol, de lo que sea, que realmente están produciendo la ganancia genética. Porque no es todo el genoma igual. Obviamente que no es igual. Ustedes piensen que tenemos miles de millones de bases, pero en rigor tenemos 20, 25.000, 30.000 genes activos. Entonces, ¿qué pasa? La potencia de esto también es que año a año, a medida que lo vamos haciendo, el modelo predictivo lo vamos perfeccionando. Y yo les puedo asegurar que si ustedes lo utilizan durante 4 o 5 años,
van a terminar seleccionando con 80 marcadores. No hace falta miles de marcadores, pero hay que empezar y hay que hacer un buen diseño experimental. Otro factor que impacta sobre la precisión, obviamente, es el nivel de parentesco entre la población de entrenamiento y la población objetivo. Si están muy emparentadas, la precisión, o más emparentadas, la precisión aumenta. Si yo quiero predecir con estos valores, quiero predecir otros individuos que tienen un nivel de parentesco significativo, y la predicción va a ser más confiable. Ahora, si estoy trabajando con materiales exóticos o materiales que están muy distantes o que pertenecen a otro grupo heterótico, lo que fuese, y guarda ahí. Bueno, la epistasis es un problema estadístico, poder ponderar la epistasis. Es un desafío. Y también uno puede mejorar la efectividad de la selección genómica combinándolo con los QTLs de efecto mayor. Y acá volvemos. No es que tiramos por la borda toda la información de QTLs, pero si yo tengo un QTL que está relacionado a una resistencia a enfermedad, que es un carácter monogénico, no voy a dejar de seleccionar para eso. Voy a seleccionar o un QTL para cualquier cosa que me explica un 25% de la varianza fenotípica, que por ahí no voy a seleccionar todo con eso. Pero ya eso combinado con la selección genómica me permite incrementar la precisión de la selección. Entonces es muy importante poder combinar la selección genómica con el uso de marcadores vinculados a QTLs mayores. Bueno, como conclusiones, podemos decir que la selección genómica constituye una tecnología complementaria y en algunos casos alternativa a la transgenia y a la edición génica. Con esto no estamos volteando ni a la transgenia ni a la edición génica. Simplemente que es una herramienta importante también. Porque si yo, por ejemplo, tengo un gen editado, pero quiero rápidamente ese gen editado meterlo en mis mejores materiales y desarrollar poblaciones de mejoramiento, porque el gen editado me puede estar aportando un carácter, pero guarda que yo quiero tener rendimiento, lo quiero en mis materiales elite, lo quiero tener adaptado a distintas geografías, quiero que cumpla las mismas condiciones agronómicas que cualquier material que yo esté comercializando. Se requiere de plataformas de genotipificación de alto rendimiento y bajo costo. Por ejemplo, la plataforma que presentó Eduardo, ¿no? O sea, hace falta disponer de esa tecnología y como se mencionó, no es necesario que una empresa, una pyme, tenga que embarcarse en tener su propia plataforma. Para nada. Lo que necesita es breeders que estén formados en este tipo de aplicaciones. Hace falta que el breeder pueda entender. Un médico que hace diagnóstico con un resonador magnético no se tiene que comprar un resonador magnético ni lo tiene que saber manejar. Simplemente tiene que saber en qué casos pedir una resonancia y en qué caso es suficiente con un simple análisis de sangre y después saber interpretar el resultado. ¿Sí? Lo que les mencionaba antes, a medida que se incrementan los ciclos de selección, se van a incrementar, a medida que la selección se incrementa, las pérdidas de diversidad genética son inevitables. Eso pasa en cualquier programa de mejoramiento. Si yo selecciono, estoy perdiendo diversidad genética. Estoy mejorando, pero estoy perdiendo. Ahora, ¿qué es lo que estoy perdiendo? Cuando yo selecciono fenotípicamente, ¿quién me garantiza que no esté descartando materiales que por ahí podían ser buenos en algunas combinaciones? ¿Quién me lo puede descartar eso? ¿Qué breeder puede decir, no, todo lo que tiré no servía para nada? O todo lo que no avancé no servía. Nadie lo puede afirmar. Obviamente, uno no puede seguir con todo, porque los recursos no son infinitos. Pero la selección genómica nos puede ayudar a que descartemos menos, por lo menos. Y bueno, la última recomendación, lo que mencionaba hace un minuto, capacitar a los fitomejoradores de manera que identifiquen y utilicen la selección genómica como una herramienta complementaria y eficiente para la selección. La evaluación fenotípica siempre
va a ser necesaria. La idea es hacer un aprovechamiento más efectivo y eficiente de esos recursos. Y por último, un par de frasecitas que a mí me gustan, que son: posee buen juicio aquel que no confía por entero en el suyo propio. Siempre está bueno decir, puede haber alguna otra opinión que yo me la estoy perdiendo. Y esta, más de barrio: cuidado con creer que estamos de vuelta cuando todavía no fuimos a ninguna parte, que la dijo Ulises Barrera, que era un periodista de Vox ya fallecido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Completísimo, y me parece que redondea perfectamente la charla previa de Eduardo, así que me parece que el auditorio, lo agradezco en nombre de todos ellos, la visión. No sé si hay alguna pregunta, que alguien tiene algún comentario para agregar, para preguntarle a cualquiera. Incluso se le podría haber ocurrido algo para Eduardo. Bueno, ¿qué número de marcadores comenzarías genotipando para hacer selección genómica? Por ejemplo, la especie de girasol, que es un genoma grande. Te estoy pidiendo una receta, pero para tener una idea más o menos. Va a depender de distintos factores, pero yo te diría que si vos ya tenés caracterizado tu base de germoplasma con un genotipado profundo y ya estableciste claramente las relaciones de parentesco de tus materiales fundamentales, o sea, si vos tenés identificados los materiales que están formando la sangre principal de tu programa de mejoramiento, con muchos marcadores, haciendo un GBS o algo así, yo por tirarte un número te diría que lo podés hacer con 500 marcadores, podés arrancar. Me puedo equivocar un poco más, un poco menos. nos quedan 10 minutos. Te tiro otra, como le dije, para filosofar. No, lo que yo estaba pensando, o sea, en la primera vuelta vi un montón de caras conocidas, mucha gente que vio los RFLP, los microsatélites y todo, pero al mismo tiempo hay la otra mitad del público, hay chicos que probablemente están terminando, y esto es el primer approach al nuevo breeding, el breeding del siglo XXI, ¿no? Y retomando lo que te había dicho, el tema es del congreso es el carbono, y esta mañana escuchaba el tema de la sustentabilidad, y vos durante tu charla dijiste, al breeder le interesa rendimiento, rendimiento y rendimiento, y estoy de acuerdo. Pero ahora el rendimiento no es solamente los kilos que mido en la cosechadora. El rendimiento puede ser cuánto más carbono fijé, o si aumentaron los polinizadores que hubo en ese lote, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo sería el approach que vos tuvieras que empezar desde cero para ese tipo de trades con estas cosas? Uno de estos chicos que se recibió antes de ayer y que va a entrar a una empresa de breeding y tiene que ir a decirle a su nuevo jefe, que probablemente seas vos, dame el presupuesto para hacer esto. Y la pregunta no es fácil. Pero, por ejemplo, si uno quiere incrementar la sustentabilidad, yo diría, bueno, trabajemos en adaptación a estrés hídrico, aplicando la selección genómica, arquitectura de raíz, eficiencia fotosintética. Si uno pudiese lograr materiales que tengan una mejor eficiencia fotosintética, podríamos hacer un mejor aprovechamiento de los recursos. ¿Qué pasa? Son todos caracteres complejos y difíciles de evaluar fenotípicamente. Con lo cual, ahí yo diría, bueno, yo vendería, en el buen sentido, vendería un programa de selección genómica. Hoy, por ejemplo, hubo una charla de fijación de carbono y comparaban
distintos cultivos de servicio, ¿sí? Si usaban leguminosas, si usaban... Bueno, pero a su vez, una vez que uno toma la decisión de qué cultivo utilizar para mejorar el contenido de carbono, el carbono aprovechable en el suelo, y la variabilidad genética que puede haber en ese cultivo de servicio, porque no todos, o sea, está bien, comparaban usar vicia o usar, qué sé yo, alfalfa, avena, sus más, sus menos, sus ventajas, pero una vez que identificaste el cultivo, da lo mismo poner cualquier línea o cualquier material de avena, de vicia o de lo que sea. ¿No habría que hacer mejoramiento para eso también? Para que la cantidad de carbono fijable al suelo sea mayor. Eso sería otro enfoque que se me ocurre ahora. ¿Alguien tiene alguna otra cosa para preguntar, para seguir esta charla? Si no, bueno, podemos cortarla acá. No hay interés de filosofar un rato, si no yo te tiro otra pregunta, ¿eh? No, mi pregunta es esta. La charla anterior a esta, estaban hablando de, por ejemplo, la cantidad de todo el microbioma que también afecta. Vos dijiste recién los cultivos de servicio y todo, pero hoy en día podemos secuenciar fácilmente los genomas de la planta, pero también podemos obtener la información del holobioma. Mi pregunta es, ¿alguien está haciendo una selección mixta de las dos cosas? Pensando que en realidad ya no hay cultivo, sino una cosa ahí en el campo. Sí, obviamente que hay gente que está trabajando en microbiología del suelo, están explorando la diversidad de especies, la variabilidad dentro de las especies de distintas bacterias, hongos. Obviamente que se está trabajando y eso es algo en lo cual seguramente vamos a terminar incursionando en algún momento. Pero ahí sí lo que habría que hacer es, por ahí es más un GBS, en la medida que sean especies que ya están categorizadas, que ya están secuenciadas, perdón, ahí buscando no solamente qué especies hay, sino también qué diversidad ceparia puede haber de distintas especies. Con lo cual se abre todo un universo gigantesco. Gracias. Por lo pronto, a su laboratorio todavía no llegó nadie con una cosa así de la parte de microbios, me refiero. Siempre es plantas. Tenemos una microbióloga que está trabajando en microbiomas. Sí, hay diferentes formas de aproximarse. Una es por la secuenciación del ADN de una población de bacterias, o si no también por técnicas como MALDI-TOF y todo eso, que es de identificación por proteínas. Y la idea siempre es encontrar una colonia que me dé una característica positiva al cultivo. Eso está de moda. Yo me la paso evaluando proyectos no más de 10 proyectos que vienen de la Unión Europea, no sé si está escuchando. Proyectos que vienen de la Unión Europea y está de moda. El tema del microbioma y todo eso está de moda. Pero yo creo que, digamos, soy más tradicionalista. Me parece que el mejoramiento tradicional, mejorado con la información que proveen las nuevas plataformas, tiene mucho para dar. Yo recién cuando vos estabas hablando y con tu pregunta pensaba, ¿no? Hay mucha gente que está buscando aumentar la tasa fotosintética de diferentes formas, ¿no? Bloqueando la enzima de la fotorrespiración o la función oxigenasa de la rubisco, esto digamos para los que tienen que rendir bioquímica. Pero claro, ¿qué pasa con el resto de las cosas? Ya se vio que con el cambio climático, el aumento de la concentración de dióxido de carbono, aparecieron un montón de trabajos que decían que las plantas carbono 4 iban a estar desfavorecidas y que las plantas carbono 3 iban a estar favorecidas porque al aumento de la concentración de dióxido de carbono, la rubisco está obligada a fijar carbono. Esto es bioquímica, ¿no? Pero después empezaron a ver un montón de trabajos que dicen eso. Después alguien empezó a ver que no era así,
que la Rubisco se adaptaba a valores similares a los que tenía con concentraciones menores de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos selección genómica? Le pasamos unos marcadores y vemos que junto con la Rubisco en la eficiencia fotosintética influyen un montón de otros factores que juntos trabajan para aumentar el rendimiento. Entonces, yo confío más en este tipo de cosas que ir puntualmente, aunque también trabajo en eso, de ir puntualmente, pues es muy interesante, ¿no? Dar con la enzima mágica. Bueno. Sí, en complemento con eso, obviamente que seguir investigando genes y caracterizando vías metabólicas, hay que seguir haciéndolo, porque eso es conocimiento. Ahora, ¿ese conocimiento es para el breeder de aplicación inmediata? Y no, obviamente que no. Pero es necesario que sigamos trabajando en ese tipo de desafíos experimentales. Definitivamente sí. Hay que conocer las vías metabólicas, caracterizarlas, conocer las enzimas, la variabilidad que haya en esas enzimas. Y después, bueno, la selección es otra historia. Bueno, muchísimas gracias Andrés y también Eduardo por... si no hay ninguna otra pregunta, entonces muchas gracias por haber asistido. Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra.